o sea, yo puedo encontrar valía en eso, ¿no? Puedo encontrar valía en algunos pensadores de izquierda, pero no sé, pues Lacan era un pelotudo. O sea, Lacan era un vendedor de humo, literalmente, literalmente. Tú lees esa, o sea, yo no me he leído una obra completa de Lacan porque no puedo, o sea, simplemente leo pedacitos y te das cuenta el pata es un vendedor de humo. Pero el punto es el siguiente, tiene las corrientes existencialistas, tiene las corrientes deconstruccionistas, el discurso de conocimiento y poder, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso confluye. Ahora, hay una reacción, una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? A este racionalismo exacerbado. Y tienes que entender el contexto histórico. Se da en un periodo de Guerra Fría, donde la ciencia y la tecnología, es decir, la verdad objetiva a través de la ciencia, era una cuestión muy fuerte. La carrera espacial, la pugna militar, o sea, la gente tiene que entender que las ideologías no surgen así de la nada, sino que hay un contexto histórico que las explica. Entonces, lo que finalmente te plantea el posmodernismo es la relativización completa del ser humano, la relativización completa de todo. Es decir, cuando tú dices que todo es relativo, que todo depende, es imposible que tú llegues a verdades objetivas. Es imposible, porque al final alguien te va a decir, no, pero eso también depende. Entonces, lo que vas teniendo al final es un conjunto de verdades, cada uno es dueño de su verdad, y cuando tienes ese conjunto de verdades, entraste al caos, porque es imposible conciliar en una sociedad esas apreciaciones de la realidad y que después tú las combinas con intereses que son opuestos o que compiten, y lo que tienes en ausencia de instituciones es el homo homini lupus que te planteaba Thomas Hobbes en el Leviatán. Por eso John Locke decía, muchachos, las instituciones son necesarias porque garantizan tu libertad. John Locke, liberal inglés. Un poco de historia también para los giles que hablan del liberalismo y ni siquiera saben lo que están diciendo. Entonces, cuando John Locke te dice, son las instituciones las que te permiten ser libre. Es decir, esta idea de ser completamente libre, esa es esa es una utopía, esa es una fantasía adolescente. La realidad es que tú necesitas de leyes porque las leyes te ponen un marco común donde tú puedes dirimir, ¿no?, consensos o llegar a acuerdos. Ese es el punto. Entonces, lo que ha hecho el posmodernismo en conjunto es la relativización del ser humano. Y cuando tú llegas a ese punto, abres la puerta, pues abres la caja de Pandora y haces que todo sea posible. A toda clase de perversiones. Totalmente. Incluidas, ¿no? Y partiendo con esta idea de él, que yo creo que es es dinamitar el fundamento de de la civilización occidental, que es aprobar el aborto. ¿Por qué? Porque toda categoría, ¿no?, política, toda categoría económica solamente tiene sentido con un ser humano, con los seres humanos. Entonces, cuando tú relativizas a la unidad fundamental de todo lo que tú conoces, o sea, la filosofía, la estética, el arte, la historia, todo surge a partir, o sea, todas las experiencias que te configuran la condición humana. Si tú relativizas la naturaleza humana, que es todo aquello que está asociado a las características biológicas, anatómicas, psicológicas del ser humano, y a partir de esa naturaleza humana emerge una condición humana, que es este conjunto de experiencias. Si tú rompes eso, si tú relativizas esa unidad, todo tu engranaje se viene hacia abajo. Por eso es que el aborto es dispararse a los pies. Y los que hoy dicen, y ojo, yo no lo estoy argumentando de una perspectiva religiosa, yo jamás he mencionado a Dios en este asunto. Es simplemente una cuestión lógica. Cuando tú conviertes al ser humano, lo transformas de un sujeto de derecho a un objeto, a una cosa, que es lo que haces con el aborto de facto, abres la puerta para que con ese objeto, con esta cosa, yo con esta cosa puedo, vamos a decir, no sé, puedo botarla, así como hago con el aborto, es una cosa. O puedo agarrar y puedo experimentar con ella, la puedo mover, arreglar, O puedo comerciar. puedo venderla, comprarla con precio de mercado, y si no me creen, ahí están pues los experimentos con células madre de hasta 14 días. Ese es un ejemplo de experimentación. Botarlos, el aborto. Compra y venta, los vientres de alquiler. Compras un niño en la India, es más barato porque es más, los genes no son tan chéveres, y si los compras en Estados Unidos, el niño tiene un precio más alto. ¿Quieres ciertas características físicas de ese niño? Entonces un donante X, ese semen va a tener un valor más de mercado. Cuando la gente no entiende eso, ¿no? O sea, cuando tú le dices estas cosas y siguen apoyándolo, creyéndolo que es un tema de liberación, lo que están haciendo estos idiotas es dispararse a los pies, porque hoy les va a tocar a los bebitos o a los niños o a los cigotos o lo que sea, a esos seres humanos que están siendo ¿no?, eliminados de manera arbitraria. Después van a ser otros criterios. Después van a ser, bueno, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta que la gente que nació sin pies o que nació sorda, en realidad, le hacemos un bien. Le hacemos un bien si los eliminamos. O a A ver los si, pobres. claro, ¿por qué? Porque el relativismo
que parte de el relativismo es arbitrariedad. Alguien en algún momento va a determinar su punto de vista y ese punto de vista no va a ser determinado por consenso, va a ser determinado por imposición. Así que mucho ojo con lo que están deseando. Así es. Y yo le quiero responder esto porque hay una falta de concepto acá alucinando. Miganet Suila, el conservadurismo se opone al cambio, el progresismo busca el cambio, el progreso. Todo lo entendiste al revés. El conservador lo que busca es conservar aquellas acciones desarrolladas naturalmente en la sociedad y que en el tiempo se ha demostrado que valen y funcionan. Por ejemplo, la familia. Por ejemplo, la iglesia, que no es la religión. No estoy hablando de catolicismo, estoy hablando de la iglesia en general, que son instituciones intermedias que representan el mayor obstáculo en la imposición de la ideología del Estado, porque es la familia la que se centra en valores y es la iglesia la que se centra en valores, la que demarca una moral a su feligresía, sea cual sea esta. El progresismo, en cambio, quiere imponer una visión de progreso mediante la ley. Esos son los progres. El progreso no se impone, el progreso es natural. Y otra cosa, el conservadurismo, y esto para que les llegue en shock a todos a los que no saben, el conservadurismo es reformista por excelencia. O sea, la esencia del conservador es la reforma. Por favor, dejen de repetir, o sea, dejen de ver a Gloria Álvarez. Vamos a ponerlos. Dejen de ver a Gloria Álvarez, ¿ok? Por favor, porque, o a Antonella Martí, o sea, son productos de marketing, no van a tener ninguna sustancia intelectual. Se los digo sinceramente y con todo el respeto. No van a encontrar. Y yo estoy de acuerdo. Nada, ¿ok? Entonces, el conservador es reformista por excelencia. ¿Qué significa esto? Que el conservador te va a decir, mira, hay cosas que son buenas, lo que decía Lisandro, hay cosas que son buenas y que han servido. Y para llegar a esto no es que se les haya parado el poto un día de la noche a la mañana y hayan dicho, ya, esto va a funcionar. Las cosas van funcionando en la medida que hay prueba y error. Hay cosas que se van puliendo. Es como cuando vas, no sé, haciendo una obra de arte o cuando estás construyendo una casa. Hay cosas que pueden salir mal, las corriges, las pules, pero hay cosas que van a estar bien. Esas cosas dicen, bueno, eso ha costado experiencia. ¿No? Han tenido que haber pugnas, ha habido guerras, ha habido conflictos, pero finalmente, a través de esos procesos de prueba y error, se llega a algo que sirve. El conservador te dice, ¿para qué vamos a cambiar algo que sirve? Es absurdo. Aquellas cosas que no sirvan, que también hay, y que a veces con el paso del tiempo también, cosas que antes consideradas que podían ser útiles, también pueden, ¿no? Pueden ir variando en su apreciación, en su valor, pero el conservador te dice un momento, la revolución, y ese es el problema de todas las ideologías revolucionarias, y aquí también le hago una crítica al libertarismo, porque el libertarismo también tiene una vena revolucionaria. La revolución lo que hace es destruye. La revolución no cambia cosas. Una revolución destruye cosas. El conservador te dice, el problema es que estas destrucciones lo que te dejan es un vacío tremendo, y la historia está plagada de ejemplos. ¿Ok? Plagada de ejemplos donde ha habido revoluciones y lo que hubo fue completa destrucción. ¿Y eso qué se traduce? No es que sea solamente una idea. Millones de personas muertas, sufrimiento, miseria, ¿no? Taras, problemas que vas a arrastrar en la historia. O sea, hay efectos concretos. El conservador te dice, vamos a cambiar las cosas gradualmente. Y eso me parece sensato 100%. Si no sabes, es como que estás ahí viendo vamos a decir, ¿han visto esa película donde tienes 5 cables y el pata tiene que cortar los cables para que no reviente la bomba? Sí, claro. Bueno, hay momentos donde tienes que estar apurado, entonces vas a tratar de tomar la mejor información. Vas a tratar de tomar la información y vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Este cable acá, y vas tomando la mejor información y te tomas el tiempo y ¡pum!, cortas la bomba. ¿Ok? Pero no se trata de revolucionar. El conservadurismo en ese sentido, vamos a decir, es evolución y no revolución. Pero el cambio está en el corazón del conservador, porque el conservador parte de un principio fundamental que lo diferencia del resto de ideologías. Por eso es que yo digo que el conservadurismo no es tanto una ideología, porque el conservadurismo se alimenta de cosas, de empiricismo, o sea, de cosas prácticas. La vida es un proceso de cambio. Y el punto de partida del conservador es el hombre, el ser humano es un constante cambio. Nace, crece, adolescente, madura, y tú vas viendo el periodo ¿no? de desarrollo de ese ser humano, un cenit, y después, ¡pum!, vejez y muerte. Pero esos procesos son procesos graduales. Ahora, no significa que en ciertas ocasiones tú vas a tener que tomar medidas, vamos a decir, cuando no tienes tiempo, tienes que tomar medidas drásticas o drásticas. Urgentes. Pero vamos a poner agendas que actualmente son de presión. ¿Tú crees que el tema del género es una agenda
crítica que tenemos que arreglar. No, no lo es. Es una agenda impuesta políticamente. No. El tema del cambio climático. En la década del 70 decían que el planeta Tierra se iba a congelar. Eso es lo que decían en los 70. Publicaron más de 520 trabajos académicos, que ya los están sacando de circulación, obviamente, porque la incómoda verdad, donde decían que el planeta Tierra iba a congelarse. Y después dijeron, no, que el planeta va a reventar en el año no sé cuántos y que Al Gore dijo en 2006 que si no hacíamos nada, en 2016 íbamos a estar nadando todos en el océano. No pasó nada, Al Gore tiene un premio Nobel, se ha hecho millonario, ¿no? O sea, por eso digo, cambio gradual y tomar al punto de partida al ser humano como un ser imperfecto. Eso es otra cosa importante. Voy leyendo aquí, gracias Manuel Saquicela por tu donación. Hermano, el triunfo del centro derecha en Ecuador y España es la respuesta que puede darle la esperanza al fin del progresismo y socialismo en estos países y países latinoamericanos, o son triunfos aislados. Yo creo que lo de España es aislado, Madrid es una isla en España. Lo de Ecuador me da un poco más de esperanza, pero lo de Ecuador puede terminar siendo un Macri o un ¿cómo se llama el chileno? Mira, Piñera. Entonces, lo de Ecuador a mí, yo con pinza. No sé si tú compartes esa opinión. es que nuevamente aquí entramos al término de por qué no confío en los liberprogres, porque terminan haciendo todo lo que no deberían hacer, o sea, terminan haciendo todo lo que hace la progresía zurda. Y yo lo primero que digo es que el progre no solamente es zurdo, ojo, el progre no solamente es zurdo, tienen progres de derecha. ¿Y cuál es el punto? Y aquí lo planteo un ejemplo claro, y lo he explicado en otras ocasiones, pero ya que estamos acá en tu canal, lo explico a la gente que está viendo. El de derecha le va a decir, le va a apuntar el dedo al de izquierda, le va a decir, ¿sabes qué? Tú eres un estatista, colectivista, liberticida, Cuba, Venezuela, Pol Pot, Mao, y ya sabemos todo el chongo, lo de siempre. Y el de la izquierda le va a decir blanco empobrecedor, metacapitalista neoliberal, opresor, facho y no sé qué tanta cuestión. Ya no sabemos la historia y memoria. Ok. O sea, van a estar en pugna en cuanto al modelo político y económico, principalmente, ¿no? Y al tema de si es que se aborda la humanidad desde una perspectiva colectiva o de una perspectiva individual. O sea, ¿a qué le das más énfasis? ¿No? Vamos a decir, colectivo versus individuo, libertad versus justicia, igualdad, mercado versus Estado, ¿no? En esos tres grandes polos. Ese es su único punto de diferencia, que en realidad deja de ser relevante en base vamos a decir, a los temas actuales que son de peso. ¿Cuáles son esos? La amenaza que plantea la tecnología y la ciencia a la integridad del ser humano. La gente sigue soñando ahorita, cree que estas cosas no se vienen y que son ciencia ficción. Pero eso es lo que se viene en esta agenda. Para mí, el progre confluye, o sea, tanto de derecha como de izquierda, confluyen en varias cosas. Son utilitaristas. Son utilitaristas. Algo es valioso en la medida que es útil. Dos, son materialistas. No existe ninguna sustancia trascendental, el alma, el espíritu, son tonterías. Todo lo puedes reducir a materia, ¿no? El tema de materiales. Y eso también puede dar una visión material, por ejemplo, de lo que es riqueza. O sea, todo lo plantean en términos materialistas. Tercer punto, son relativistas. Son relativistas, ¿no? Que respeta la verdad, que esto, que lo otro, que cuando se plantean, por ejemplo, en las agendas trans, en las agendas de género, LGBT, ahí estás mostrando el relativismo. ¿Por qué? Porque verdades autoevidentes, como que un hombre es física y física y psicológicamente diferente a una mujer, es una verdad autoevidente. Y absoluta, bueno, además. Absoluta, la relativiza. Entonces son relativistas. Son universalistas. ¿Qué quiere decir? Que ambos consideran que su ideología tiene que ser implantada en todo el planeta por igual, sin considerar las particularidades de cada sitio, las culturas, las costumbres, el clima, etc. Y finalmente son cientificistas. Reemplazan a Dios y ponen como objeto de adoración a la ciencia. Incluso la campaña de Biden es Believe in Science, cree en la ciencia. O sea, la ciencia ya no es un instrumento o un conjunto, ¿no?, de postulados e instrumentos que te ayudan a ti a encontrar verdades objetivas, sino que la ciencia en sí misma se transforma en un objeto de culto. Y ahí vas a encontrar que zurdos y diestros, progres, comparten todos esos puntos. Por eso es que apoyan el aborto, por eso es que apoyan las agendas de género, la agenda feminista. La agenda feminista no tiene nada que ver con el empoderamiento de la mujer, tiene en el fondo un tema de control demográfico, que siempre ha sido el objetivo de todo esto, ¿no? Entonces, cuando tú me dices Lazo, hay que ver qué hace Lazo, porque si Lazo me empieza con las agendas progres, ¿no? La agenda LGBT, la agenda del aborto, es la misma basura de siempre. Es lo que no queremos. Sí, Jaeger, muchas gracias por tu donación, hermano. Fujimori involucrado en el proceso de Chavín de Wanter. La alegría en sus ojos al salir con los rehenes en el bus. Me emociona sin haberlo vivido. Yo te diré, yo tenía 9 años, si no me equivoco, eso fue en el 97, yo tenía 9 años. Lo vi con mi mamá en la cama
Yo lloraba, pues mi tío fue rehén. Sí, sí. Rodolfo Masuda Matsura fue rehén. Yo lloraba cuando veía a salir a Fujimori casi llorando, parado en la puerta del bus, con la bandera del Perú, levantando la mano, y lo mirábamos por televisión. Estábamos casi viendo nada y se empezaron a escuchar los bombazos y nos quedamos como que así, los dos fríos. Fue una experiencia que jamás voy a olvidar. Samer Alvarado, gracias por tu donación. Gracias por este análisis. Asumo que habla de ti. Estudio Ciencias Políticas y como dice Mariátegui en su columna de hoy, cualquier cosa buena que hizo Fujimori es refutada, pero sus errores sí son de él, sí o sí. Es verdad. O sea, y te dicen, contra el terrorismo Fujimori no tuvo nada que ver, Abimael no lo agarró. Pero, claro, o sea, ya, ¿qué querían? Que le pongan sus cosas. Es la mezquindad y la imbecilidad más absolutas. Tal cual. El hombre estuvo detrás de esa operación en todo momento. Daniel Ocada, muchas gracias por tu donación. Inicias demandando cambios en pro del progreso. Una vez que obtienes resultados, ¿vas a querer más progresismo o te vuelves conservador? Claro, porque si tú ya definiste cuál es el progreso, una vez que llegas a él, ¿qué haces? ¿Sigues progresando o te vuelves conservador? Claro, pero ahí hay una falacia también. O sea, está bien lo que él está planteando. No estoy diciendo que de él sea la falacia, sino que escuché ahí un comentario que al final conservadores y progresistas son lo mismo. No, no somos lo mismo, porque efectivamente hay cosas que no se consideraban adecuadas en un determinado momento, en determinado tiempo, y después llegan a ser adecuadas y, ¿no? Y como que se produce vamos a decir, es una especie de dinámica, ¿no? De una dinámica de cambio, estación, cambio, estabilidad, cambio, estabilidad. Hay cosas que el conservador defiende que trascienden estos cambios temporales o estas dinámicas temporales. La familia, por ejemplo, es una institución que existe de hace miles de años y el conservador se mantiene frente a eso, no es una moda. El respeto del conservador, la concepción del conservador, por ejemplo, con respecto a la imperfección del ser humano, eso también es un punto de partida esencial, porque el conservador no idealiza al ser humano y por lo tanto no cree en teorías. Aquí también le cae palo al libertarismo y al liberalismo, desde mi perspectiva, porque ellos parten de teorías para tratar de explicar la realidad. Entonces, desde la perspectiva del zurdo, vamos a decir, el proletario pues es un ser virtuoso, el proletario es un ser oprimido, pero siempre va a tener la razón. Es un tipo virtuoso. Y por el otro lado, por la derecha vas a tener al homo económicos, que siempre te va a tomar decisiones racionales en base a cálculos de costo-beneficio y que siempre te va a sacar la decisión. Es el homo economicus de Rothbard. El homo económicus de Rothbard. Entonces hay un problema ahí, porque nosotros somos mucho más. No solamente somos seres virtuosos, como lo plantean los zurdos, ¿no? Los proletarios, tampoco somos completamente racionales. David Hume, que equivocadamente se le considera un liberal, David Hume era un conservador secular, y eso que detestaba, o sea, no es que detestaba, pero se burlaba de la religión. David Hume, un filósofo escocés de la Ilustración escocesa, primera mitad del siglo XVIII, él hablaba de la importancia de las tradiciones, de las costumbres, ¿no? De la importancia de las conventions, como él utilizaba mucho esa palabra, conventions o convenciones, prejuicios, era también una palabra que se utilizaba, que no con la connotación actual, sino que prejudice era como tomar una punta de ser escéptico, ser escéptico. Entonces, David Hume resaltaba eso y David Hume saca una frase que hasta ahora no se la han escuchado todo el mundo, es esta de ¿no? La razón es esclava de las pasiones. Ese es un concepto humeano completo, que te dice que el hombre no siempre piensa racionalmente. O acá vamos a decir los muchachos que son acá libertarios o liberales, que tienen estas tendencias así, que les gusta mucho la economía y que citan a Hayek, que citan a Mises, que me parece fantástico, sobre todo el caso de Hayek, a mí Hayek me parece muy, muy potente. ¿Han tenido novio o novia? Ya, no han hecho idioteces ahí, no se han tirado su mesa ahí para comprar un regalito cuando la novia los choteó. ¿Fue una decisión económica racional? Ya, ahí lo dejo. Ya, una refutación práctica nomás. Nos gusta a nosotros. O las zapatillas que sabes que no necesitas y que igual no puedes comprar, pero igual las compras. Ahí está, ¿no? Entonces, creo que esa concepción del conservador es bastante más completa. Ahora, contra lo que piense la gente. Yo he salido a proponer el conservadurismo porque estaba harto de este simplismo derecha-izquierda, de este reduccionismo de liberales libertarios versus zurdos. No era así, el conservadurismo tiene un espacio gigantesco. Y lo notas empíricamente también. Ándate a un pueblo joven, ándate a una provincia, la gente, ¿qué es lo que busca? Es conservadora. O sea, esta mentira de los zurdos que dicen que los campesinos son comunistas. Mentira, son comunitaristas y son conservadores.
sus tradiciones, sus costumbres, el arraigo a su tierra, las tradiciones familiares, el vínculo de la familia, papá, mamá. Es otra gran mentira que eso se ha digitado en la Facultad de Ciencias Sociales de todas estas universidades que, si no eran rojas, eran socialistas. Y en el caso de la Pacífico, por ejemplo, ahora Libre Progres. ¿No? Luis, muchas gracias por tu donación. Te pregunta, Miklos, ¿qué opinas de Ricardo Millate, miembro de Perú Libre, que dice ser comunista, pro libre mercado y antiexpropiación? Debe tener un pleito de gatos en el cerebro ese tipo. Que pienso que otra razón más para no votar por Castillo. A ver, Eddie Felipe Laván Vargas, muchas gracias por tu donación. Si Alberto Fujimori fue el avatar que derrotó al terrorismo militarmente, espero que Keiko derrote al terrorismo ideológicamente. Yo no sé si Keiko tiene la chance de lograr eso. Sí, eso no lo cambias de la noche a la mañana. Eduardo Cifuentes, muchas gracias por tu donación. El conservadurismo por sí mismo como forma de pensamiento tiene bastante sentido, pero ¿qué opinas cuando se le agrega el excesivo componente religioso? Pero porque, a ver, vamos a ser objetivos, porque yo estoy harto de esta, no es que esté mal la pregunta de Eduardo, sino que estoy harto de esta crítica de que el conservadurismo es religioso. El conservadurismo no reemplaza la doctrina de la iglesia, eso en primer lugar. La gente que tiene ¿no? que es creyente, encuentra en el conservadurismo una plataforma política para expresar políticamente las necesidades, ¿no? Los valores o los principios que ellos defienden. Pero en ningún caso el conservadurismo es asociado a religión. No reemplaza a la religión y no busca eso. El conservadurismo es netamente, eminentemente, un posicionamiento frente a la realidad política. Ni siquiera económica, porque el conservadurismo no tiene una corriente de pensamiento económico. No hay una escuela económica conservadora. El conservadurismo en ese caso va a decir, bueno, ¿sabes qué? Podemos apelar al distributismo, ¿no? Leo XIII, puedes hablar de Chesterton, etcétera. Puedes decir, bueno, podemos ser, vamos a decir, liberales clásicos. Me gusta el tema, ¿no? La mano invisible, Adam Smith, la relación de economía y política. O puedes decir, me gusta mucho el modelo hayekiano, ¿no? Esta idea del orden espontáneo, los libres. Entonces tú puedes tener conservadores que o puedes tener conservadores que son más ordoliberales, es decir, ordoliberalismo es ese liberalismo igualitarista que surge en Alemania, la Fundación Friedrich Naumann, por ejemplo, ¿no? Es ordoliberales, donde te proponen este concepto de la mente de Walter Eucken. Eucken, exactamente, economía social de mercado y todas estas ideas. Bueno, entonces, el conservador te va a decir, podemos aplicar diferentes recetas dependiendo de la situación. Ahí se diferencian completamente también tanto de las variantes de izquierda como de derecha, y por eso es que son acusados de fascistas por los zurdos y de estatistas por los idiotas libertarados que no tienen una comprensión adecuada de lo que es la filosofía política. El conservador te va a decir, yo no voy a someter la realidad a una ideología. Yo lo que voy a ver es, me voy a guiar por la realidad. Y en base a eso, hay instrumentos que puedo tomar yo de la teoría para arreglar el conjunto actual. Por ejemplo, súper así tranquilo. Vamos a decir, si ustedes son de derecha, entonces significa que tienen el timón constantemente a la derecha. Si ustedes son de izquierda, significa que tienen el timón constantemente a la izquierda, porque siempre va a ser mercado y siempre va a ser Estado. El conservador te dice, yo no me caso con ninguna de estas. ¿Por qué? Porque en una carretera tú vas a tener momentos donde vas a tener que acelerar y vas a tener que subir. Hay otro momento donde la carretera va a bajar y vas a tener que frenar. Hay otro momento donde la carretera se va a ir a la derecha, otros momentos se va a ir a la izquierda, y así vas a ir, vas doblando y vas utilizando el manubrio de acuerdo al camino que te está llevando. ¿Qué tiene de raro y anormal eso? ¿No es lo que haría cualquier persona común en un ejemplo, vamos a decir, si estuviera manejando? Eso plantéelo en un campo de abstracción político y económico, y eso es lo que te plantea el conservador. Entonces, cuando se dice, oye, que viva, yo creo que en una libertad de mercado, pero con cierta regulación para que no hayan abusos, por ejemplo, en la formación de monopolios, oligopolios, creo que ahí tiene que haber una intervención. Pero vamos a decir, donde hay fallas de mercado, hablando en lenguaje liberal, si hay fallas de mercado en algún lugar y donde no hay un incentivo para que el privado invierta en esas zonas, una escuela privada en Huancavelica, ¿qué privado va a invertir ahí? Ninguno. ¿Quién va a instalar la clínica TESA en Pasco? En alguna comunidad campesina. Nadie, porque no tiene una racional, o sea, no hay un retorno económico, entonces es una decisión racional no invertir ahí. Pero lo que vas a tener entonces es, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos que se muera? ¿Lo dejamos que se mueran? Ah, no, son inútiles, no importa. Ah, que se mueran. No, pues, tienes que atenderlos. Entonces el conservador te va a decir, perfecto libre mercado en Lima, en las grandes ciudades, tienes una dinámica, tienes, ¿no? La fuerza de la oferta y la demanda, la información está en el precio y métete todo el floro teórico que quieras. Pero en esa zona sí vamos a entrar con Estado.
¿Qué es lo que hizo Fujimori? Por eso es que estos tarados cuando dicen que Fujimori era neoliberal no saben ni dónde están parados. El chino llevó el Estado a todos los rincones del país. ¿De dónde creen que está el capital político que hasta ahora tiene el Fujimorismo? Gracias a eso. Porque él llevó Estado donde no había mercado y donde tenía que llegar Estado. Es un caso práctico. Yo digo lo mismo. Si hay una zona donde no va a llegar el mercado, entonces que el Estado intervenga. Porque por una cosa de altruismo, simplemente de empatía por aquellos que lo están pasando mal, yo no me sentiría bien tragando pavo, una pierna gigantesca, sabiendo que al otro lado una persona se está muriendo de hambre. A mí personalmente eso no me hace sentir bien. Entonces yo voy a hacer lo que sea para tratar de ayudar y yo voy a utilizar las herramientas que tenga que utilizar para arreglar esa situación. Por eso no hay un dogma ahí. Sebastián Ramos, muchas gracias por tu donación. Pregúntale qué opinas sobre lo que dijo Giraldo sobre el voto femenino y cómo yo, como paleolibertario, podría pasar a ser conservador. No sé qué dijo Giraldo. ¿Tú tienes idea? Lo que dijo Giraldo sobre el voto femenino y como yo, como palio libertario. No sé lo que dijo Santiago Claro. sobre el, así que lo voy a pasar. Y como palio libertario, mira, eso también, a ver, gracias por esta pregunta porque es súper buena. Olvidémonos de las etiquetas. Olvidémonos de las etiquetas. Y esto va también a una crítica a los que son libertarios. Yo les digo, me parece fantástico que se identifiquen con eso. A mí me dicen conservador porque me lo dicen otros. Pero Yo yo soy no. paleolibertario, Me parece por ejemplo. fantástico. Me parece fantástico. Pero lo que pasa es que cuando tú, o sea, tú puedes tenerlo como un punto de partida. El problema es que cuando empiezas a utilizar esa etiqueta para todo, empiezas a tribalizar la política. Y ese es el problema. Me dices, ¿qué parecidos hay entre el paleolibertario y el conservador? Varias. Hay una afinidad muy grande entre el paleolibertario y el conservador. Así como va a haber afinidad entre el conservador y el liberal clásico, o los liberales austríacos, incluso con Public Choice Theory. Vas a encontrar incluso similitudes o puntos de acuerdo entre el socialista y el conservador. Esta necesidad de, por ejemplo, atender a la comunidad. Los zurdos te van a decir que el Estado se los imponga. ¡Pa! Es decir, colectivismo de arriba hacia abajo. El conservador te va a decir, canicas, eso es imposición. Que los consensos salgan de abajo, eso no es colectivismo, eso es comunitarismo, donde las relaciones desde abajo de la sociedad, la gente arreglando y consensuando. Los individuos en comunidad. Exacto, y de ahí emerge el poder hacia arriba. Por eso es que el conservador se opone a los totalitarismos, porque los totalitarismos, si los zurdos son así, te lo imponen. El conservador te dice, no, puedes lograr consensos, pero no es que el individuo viva aislado en su burbujita, como lamentablemente se llega a pensar con estas tendencias libertarias muchas veces, o liberales, que hiperindividualizan al ser humano. Somos animales sociales por excelencia, y esto también es una realidad que ni siquiera tengo que explicarla, la evidencia empírica está ahí en todas partes. Entonces, vamos forjando relaciones, vamos formando consensos, y en base a eso tú refuerzas la unidad, vamos a decir, la comunidad en su conjunto. Por eso yo te digo que los campesinos no son colectivistas, eso es mentira, son comunitaristas. Su poder emerge desde abajo hacia arriba. Esa es la forma como ellos se estructuran. Eso creo que sería importante. Entonces, tú me dices, ¿qué diferencias hay entre el paleolibertario y el conservador? No sé, o sea, vamos a hablar que el paleolibertario cree siempre en la totipotencialidad y multipresencia del mercado, perfecto, el conservador se va a alejar un poco de eso. Pero en lo que sea valores, en lo que sea defensa de principios. En la moral judeocristiana, lo dice Rothbard claramente. La moral judeocristiana. Estamos que no es la religión, ¿ah? Que no es la religión. Gracias por aclarar eso. Efectivamente. Entonces, no, para mí el problema es tribalizarlo. Yo creo que ahora el frente más importante es todos los que estemos en contra de la plasta progresista, sea de derecha o de izquierda, pero todo contra el antiprogresismo, porque el progresismo es el, ¿cómo se dice? El antónimo, ¿no? El progresismo es el antónimo de progreso. Te quiero hacer hay dos superchats que te pido hacerlo rapidito porque ya estamos llegando sobre la hora y yo te quiero hacer dos preguntas cortitas para cerrar que me parecen valiosas y no quiero dejar en el aire. Marco Antonio Tang, muchas gracias por tu donación. ¿Por qué la razón de que se promueven las agendas progresistas es el deseo del control demográfico si la sobrepoblación, se sabe, no es un problema real? Efectivamente, por eso es que tú te das cuenta que no es una agenda de control demográfico finalmente, es una agenda de control político, porque al final se cree en esta idea de que el hombre a través de la tecnología, esta es otra cuestión que trae el progresismo, ¿no? Los progres tarados, que te dicen que el progreso tecnológico tiene que ir acompañado del progreso moral. Es absurdo eso.
el hombre no ha progresado moralmente en nada. Seguimos siendo tan falibles y tan virtuosos y tan viciados como lo eran los romanos o los etruscos o los incas o los chachapoyas. No hemos cambiado nada. Y entonces me dicen, no, pero el ejemplo de la esclavitud ya no... ¿Acaso no hay esclavitud actualmente? ¿No hay tráfico de personas actualmente? Claro, no hay tráfico de personas que en la cantidad que lo había. ¿Por qué? Porque ahora tienes, como Locke dijo, instituciones que te impiden, ¿no? O que te dan un desincentivo para que tú no hagas eso. Pero eso no mata la actitud del ser humano. Simplemente es, me puede pasar esto, hay una amenaza, hay un desincentivo. Pero en ausencia de ese desincentivo, vean los países que no tienen institucionalidad, ahí hay tráfico de personas, trata de blancas y todo esto. Así que no me digan que es una cuestión de que el progreso tecnológico va acompañado del progreso moral. Eso es falso, no existe. Alex MR, muchas gracias por tu donación. Como dice Agustín, llámeme como quieran. Un abrazo, Miklos, y a todos los que hacen la batalla cultural. Agustín, Mamela, Carlos Polo, Alejandro Bermeo, etcétera. Saber Alvarado, a mí me parece que Lazo y Piñera son como Pablo Casado, dispuestos a ser tibios, y yo tengo la misma lectura. En el clavo, saber. Y ser como tal para mantenerse en el poder. Sí, a Pablo Casado no le tiembla un cabello, se le mueve para juntarse con Pedro Sánchez. Summer va por el buen camino. Sí. Creo que está, ¿no? Que la fuerza lo acompañe. Una opinión sobre Ayuso, su campaña de libertad me pareció interesante. Sí, Ayuso es una candidata interesante, mucho más que Pablo Casado. Es muy, muy interesante. Lástima que Casado es el líder del partido. Miklos, te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿tú crees que en el caso hipotético que gane Keiko, que yo creo que sí va a ser, se puedan ver casos o hechos como lo de Colombia motivados por la izquierda? Totalmente, totalmente. Y por ¿Qué eso tan pronto? Casi inmediatamente. Casi inmediatamente. O sea, quien no pueda reconocer, no sé que si estará funcionando el servicio de inteligencia. Hace un poco tuve una conversación en mi canal con el almirante Cueto y con Carla Calle y le hice esta pregunta al almirante y me dijo, ¿cómo anda la inteligencia? Me dijo, está preocupante. Ese es un punto. El otro punto es, el ejército tiene que pronunciarse claramente. ¿Qué posición va a tomar el ejército frente a esta situación? Yo no confío tanto en el ejército. Yo confío tampoco. Más en confío en la Marina. Marina, es la Marina, ¿no? Es la Marina. ¿Hace cuánto? Me entrevistó Jordi Wharton hace poco. Le dije, oye, la Marina para mí es probablemente la institución dentro de las Fuerzas Armadas con la que más confianza me dé. Los marinos siempre se han hoy por hoy, la Marina. ¿No? Y yo tengo familia militar, policial y militar. Hoy por hoy, la Marina. La última pregunta, Miklos, para liberarte, que dejamos de llegar a la hora que habíamos comprometido, rapidito nada más. No sé si lo escuchaste, yo estimo que sí, porque ustedes son muy cercanos. ¿Qué te parece la idea o esta idea que lanzó Agustín Laje en una conversación con Mamela, con Milei y con un par de personas más que ahorita se me escapan, de la nueva derecha, la unión de conservadores, patriotas y libertarios o liberales, en función de ganar la batalla cultural a la izquierda y una vez ganada, ¿no? Una vez ganada, podamos arreglar nuestras diferencias entre nosotros con el aporte valioso de los conservadores, de los liberales para el tema económico y de los patriotas para el tema globalista. Que obviamente estoy completamente de acuerdo y es parte de lo que hemos sintetizado. O sea, esta conclusión a la cual que Agustín ha manifestado es conclusión de las interacciones que hemos tenido el año pasado, porque, a ver, hasta antes de mi irrupción, y eso es un mérito que me voy a tirar yo las partes, pero es cierto. O sea, hasta antes de que yo entrara, el conservadurismo no se mencionaba. Y cuando entra el conservadurismo genera una reconfiguración completa. O sea, los que más han sufrido con esto son los liberprores, como Micanet, ¿cómo se llama? Zulia, ahí que está troleando ahí. Micanet Zulia. Sí, yo dudo que sea ni siquiera liberal, ¿eh? Yo creo que es un zurdito o una zurdita que está ahí. No, está bien, bienvenida, ¿no? Vamos a darle la bienvenida. Estás completamente equivocada y Carriño no le ha ganado a nadie. Es más, yo le he dicho, oye, vamos a debatir, pero Carriño sabe lo que va a pasar. Entonces, ojo, por si acaso, cortito. Hay un video donde supuestamente que yo tuve una conversación con Nicolás Moraz, que a Nicolás le reconozco una capacidad. Yo tengo una buena relación con él, independientemente de los pleitos que él tenga en Argentina, con gente que también es amiga mía. Pero Nicolás puso en uno de sus videos que yo había tenido, no puso debate. O sea, lo único que hubo debate en esa conversación que tuve con Nicolás Moraz fue el título del video de YouTube, porque me sacó un tema que yo no manejaba y bueno, en fin. Así que por si acaso, si es que quieren debatir, yo encantado. Carriño, vamos a debatir, pero Carriño no me aguanta un round. Honestamente lo digo. No me aguanta un round. Y Carriño lo sabe. Entonces está haciéndose el pique ahí. Estos sujetos no refutan a nadie.
No sé, ¿cuál era la pregunta, cortito, que me habías Lo dicho? de la nueva derecha. Lo de la nueva derecha, ¿qué opinas? Completamente A de mí me acuerdo. parece genial, ¿ah? Te voy a decir, Completamente de y con acuerdo. esto he discrepado con varios libertarios, porque yo tengo un podcast con ellos incluso todos los Completamente de jueves. Y a mí me pareció genial, porque me parece que es la primera opción de por fin poder cerrar a esa izquierda que nos lleva 30 años de ventaja No es izquierda, adoctrinándonos. es que ese es el punto. Contra el progresismo. Es que No, yo lo el llevo cáncer, más allá. es que el cáncer no solamente es la izquierda. Ahora la tenemos que es una cuestión inmediata. Tienes un surderío filosenderista que está a punto de amenazarte. Entiendo que esa es la necesidad que sea inmediata. Pero la batalla no es con la izquierda. Cuando uno dice izquierda, la Ok, gente se lo equivoca y ya resume el plano económico. Sí, ok. exacto. Hablemos del progresismo, de la izquierda rancia, los progresistas y los globalistas. Así es, efectivamente. Sean de derecha o de izquierda y que comparten esos 5 criterios que te dije, ¿no? Entonces, al final, al final terminan imponiendo a la gente el aborto, la gente. O sea, para Gloria Álvarez, por ejemplo, abortar está fantástico siempre que no lo hagan con tus impuestos. Bueno, a mí Gloria Alba, yo lo he dicho públicamente, a mí me parece que es una progre que quiere mercado, nada más. Y yo lo he dicho Total. públicamente, no es la primera vez, así que nadie se me sorprenda por acá. Lamentablemente, tú reduces la complejidad del ser humano a eso y tú te das cuenta que toda esa riqueza, o sea, toda la riqueza que tenemos como seres en nuestras interacciones, en nuestros arreglos sociales, culturales, políticos, económicos, reducirlo todo al mercado te habla de una pobreza y de una militancia fanática con postulados teóricos, limitados. La vida es mucho más compleja que eso. Y ojo, para que no estén diciendo después que yo estoy hablando tonterías, públicamente lo he dicho un trillón de veces, ni el conservadurismo es la respuesta a todo. Porque yo no vengo y decirles, no, el conservadurismo es la respuesta a todo y tiene las respuestas de solución a todos los problemas, cosa que sí hacen los liberprogres y que hacen los zurdos. Con nuestra ideología todo va a solucionarse. No se puede. Te dan una visión, una faceta de la realidad. Y por eso es necesario lo que decía Agustín, que es esta síntesis de estas batallas que hemos estado dando y que hemos estado conversando y se unen otros amigos. El liberalismo te aportará un enfoque X, el libertarismo así. Dentro del libertarismo tendrás a los anarcos y tendrás a los paleos y los liberales clásicos y los conservadores seculares, los conservadores tradicionalistas, los distributistas, y cada uno te va a aportar una faceta. Desconfíen plenamente de aquellos que vienen y les dicen, puta, mi ideología es lo máximo. Salgan corriendo que es venta de humo. Miklos, ha sido grandiosa la entrevista del día de hoy, de verdad que se me ha quedado, no te he hecho ni la mitad de las preguntas que tenía. Yo le he pasado genial, espero que tú también, espero que la gente también. Quiero agradecerte una y mil veces por estar aquí, por tu humildad, por venir a un canal de tan poquitos seguidores, de un canal que recién está empezando y poder hablar de estos temas, y me encantaría poder volver a invitarte. Miklo, te pido que te despidas ya para ir cerrando la entrevista y que nos dejes un mensaje final. No, muchísimas gracias por la invitación. Lo he pasado muy bien, muy contento con los comentarios a favor, en contra, me parece fantástico. Esa es justamente la democracia. Y bueno, si tiene gente que piensen que es un titán y que son capos, me parece fantástico. Todo el mundo tiene derecho a tener sus propios ídolos de barro. Yo no tengo ídolos de barro. Pero lo he pasado muy bien, he estado muy cómodo y espero que la gente por lo menos le haya dado la oportunidad de pensar cosas que probablemente antes no consideraba, de tener una visión más amplia, ¿no? Yo siempre digo, traten de abrir la mente, no se queden enquistaditos, por eso no soy amigo de las etiquetas tanto, ¿no? No se queden empantanados en discusiones que son al final irrelevantes, ¿no? Hay tantos problemas que hay que solucionar y realmente hay que hacer una unidad y luchar contra eso, ¿no? Miklos, muchas gracias de nuevo. Gracias, gente, por estar ahí. Mis queridos, yo les digo esclavos socialistas Está una bien, broma, en una uno broma del canal. vi uno que se ofende, eso ya son. Ese no es miembro del canal. Ese no es miembro del canal. Ese llegó por primera vez. Gente, muchas gracias por estar ahí. Denle like a este live para que, bueno, el video va a quedar grabado para que llegue a mucha más gente, porque hablar con personas como Miklos, con la capacidad intelectual, por ahí me decían, hagan un podcast. Yo no puedo hacer un podcast con Miklos. No tengo ese nivel intelectual. Estoy en No, formación. No puedo hacer, no puedo. O sea, no sé, sería mejor tenerlo haciendo un monólogo a él que escucharme a mí decir idioteces. todos Así siempre que, tenemos gente, que decir, ojo, eso es cierto. No lo digo demagógicamente, lo digo con absoluta, pues en base a la experiencia. muchas Siempre gracias. tienen algo interesante que decir. Muchas gracias, Miklo. Ha sido valiosísimo y encantador tenerte. Espero que se repita y que se repita pronto, además. Así que vamos a estar en contacto. Gracias, gente, por estar ahí conmigo. Será hasta el próximo video.
y como siempre, somos libres. Bye.